El día de hoy vamos a presentar el taller 2 de Hate Speech, Sofía Cardona y yo, Mariana Barón. Consideramos que la posición más convincente acerca de la regulación del hate speech es la de Jeremy Waldron, en la que defiende que el discurso de odio afecta al ambiente social al impedir que ciertos actores de un grupo habiten de forma tranquila. En nuestra opinión, es importante tener en cuenta que los discursos de odio constituyen una forma de discriminación a diferentes minorías y que imposibilitan un trato respetuoso a diferentes grupos. Por otro lado, teniendo en cuenta un carácter más normativo, debido a que la regulación del discurso de odio representa una tensión entre varios principios, se deben ponderar teniendo en cuenta una perspectiva acerca de si la regulación es más o menos útil para nuestra sociedad. En este caso, aunque la libertad de expresión es un principio importante, se debe tener en cuenta que es más importante el trato digno y la igualdad material que lleva a un mejor ambiente para las minorías. Se debe pensar en un tipo de discriminación positiva en la que se le restringe la libertad de expresión a aquellos que perpetúan el discurso de odio, para así poder llegar a una igualdad material en la que hay un ambiente respetuoso en nuestra comunidad. Como ejemplo, para esta primera pregunta, escogimos lo que vimos en clase, los tweets de Donald Trump. Él propicia un discurso de odio a través de sus redes sociales y de varias entrevistas en donde crea un ambiente que acepta la discriminación. Al no ser sancionado, se está aceptando este tipo de discriminación que lleva a la imposibilidad de un trato digno y respetuoso a grupos minoritarios. Consideramos que el argumento más fuerte del Waldron es en el que habla del impacto del discurso de odio en la sociedad. En nuestra opinión, para poder llegar a una igualdad material, hay ciertos comportamientos que deben ser fuertemente penalizados, puesto que el lenguaje se puede ver como un acto de violencia emocional y puede llevar a materializarse con actos de violencia física. Por otro lado, el impacto del discurso de odio no es proporcional de la restricción de la libertad, pues la libertad es un principio importante, pero se ve primero el derecho a la vida digna, así como el derecho a la no discriminación. Además de esto, se debe pensar en el propósito de perpetuar una comunidad pacífica que se ve amenazada por las diferentes formas de discurso de odio. Por otro lado, Dworkin defiende que la regulación del discurso de odio encuentra su legitimidad en la voz y el voto de cada uno de los ciudadanos, pero no tiene en cuenta que existen otras formas de legitimidad en las que se basa esta regulación. Es importante tener en cuenta la diferencia entre validez y conveniencia. Muchas veces las decisiones de regular tienen que ver más con validez que con conveniencia. Desde un punto de vista subjetivo, la regulación del discurso de odio puede no ser conveniente para la totalidad de la sociedad, pero sí es válida debido a que ayuda a constituir una sociedad que condena la opresión y protege los principios fundamentales del derecho, donde están incluidos los derechos humanos. ¿Qué crítica se le puede hacer desde el análisis de Caroline Emke del discurso de odio como mirada de odio a la aproximación jurídica del hate speech en este debate? Para comenzar, el discurso de odio como una mirada de odio es un símbolo social de alienación a grupos específicos. Dicho de otra forma, es destacar la otredad del otro, no solo para distinguirse del mismo, sino para poner en evidencia esos elementos negativos que lo hacen ser otro. Esta concepción del discurso de odio nos lleva a interrogar críticamente algunas premisas del debate jurídico. Específicamente, se va a tratar la concepción deliberativa del lenguaje, la neutralidad del Estado y del orden jurídico, y el hecho de que la vida social del lenguaje no corresponde a instancias normativas, sino a formas o esquemas de comprensión del mundo culturalmente arraigados. Esto lo voy a desglosar por partes. Para comenzar, se hace la distinción entre la concepción deliberativa y la concepción estructuralista del lenguaje. Estas son dos concepciones de ver el lenguaje y cómo éste permite la vida en sociedad. Aristóteles tiene una noción deliberativa del lenguaje y ve el lenguaje como un instrumento. Esta concepción del lenguaje hace posible la vida en sociedad porque puede ser usado para deliberar y elaborar las leyes comunes. Esto porque los seres humanos tienen un discurso racional. Por otro lado, tanto Saussure como Emke tienen una visión estructuralista. Esto implica que para entender el lenguaje como un hecho social, se debe hacer una distinción fundamental, a diferencia de lo que piensa Aristóteles, entre lengua y habla. Porque Aristóteles piensa al nivel del habla y solo en actos intencionados. Esto no es así, y como Saussure y Emke dirían, el lenguaje social solo se piensa en la lengua, que es una estructura de sentido compartido. Ahora, esto implica que la neutralidad del Estado y el orden jurídico no es totalmente real, dado, precisamente, porque la vida social del lenguaje no responde a instancias normativas, sino a formas o esquemas de comprensión del mundo culturalmente arraigados. Por eso, para Emke, la responsabilidad no es jurídica en ninguno de los casos, porque el ámbito jurídico individualiza los casos en vez de responsabilizar a todas las personas.